Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, domingo 10ª semana del tiempo ordinario. Hoy presentaremos o hablaremos acerca de las 12 claves para comprender el dogma de la Santísima Trinidad. Número 1. La palabra Trinidad nace del latín. Número 2. Fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía. Número 3. Trinidad significa un solo Dios y tres personas distintas. Número 4. La Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. 5. La Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. La Trinidad se sustenta en la revelación divina dejada por Cristo. 7. La Biblia enseña que existe un solo Dios. 8. El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. La Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. 10. El Espíritu Santo es Dios y así lo afirman las Escrituras. 11. La distinción de tres personas divinas se demuestra con la Biblia. Y por último veremos, el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. 12 claves para comprender el dogma de la Santísima Trinidad. Primer punto. La palabra Trinidad nace del latín. Proviene de la palabra latina trinitatis, que significa tres, y triada, el equivalente en griego es triados. 2. Fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía, es decir, el primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía alrededor del año 170 para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios, en los 3 primeros días que proceden a la creación del sol y de la luna. El obispo ve imágenes de la Trinidad. Los 3 días que proceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su verbo y de su sabiduría. Como tercer punto vemos, la Trinidad significa un solo Dios y tres personas distintas. Partimos diciendo que esto se encuentra en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, donde lo explica así. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas divinas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Asimismo, la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, sí, y el compendio lo explica de esta forma. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por otro lado, la Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Santísima Trinidad se definió en 2 etapas. En el primer hablamos del Concilio de Nicea, que queda en el año 325 después de Cristo, y el primer Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Es decir, en el Concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él.
Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. En cambio, tenemos la otra fuente en el concilio de Constantinopla. Se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Hablando de la Trinidad, se sustenta en la revelación divina dejada por el mismo Cristo. Es decir, la Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente desde el Antiguo Testamento. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica explica: Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. También la Santísima Trinidad lo encontramos dentro de la Biblia, donde enseña que existe un solo Dios. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías dice: Ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor que he elegido. Sépanlo pues, y crean en mí, y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí, y ningún otro existirá después. Pero también encontramos otra parte de la Escritura donde dice: Así habla el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios fuera de mí. El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. Encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dice, por ejemplo, en las epístolas de San Pablo se narra lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. También se encuentra en la carta a los Efesios: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. La Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. Esto es proclamado en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo al comienzo del Evangelio de San Juan. Así dice: En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que reside del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Pero no solo eso, también tenemos otra en Juan capítulo 20. También después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. El Espíritu Santo es Dios y así lo afirman las Escrituras. Partimos diciendo que la distinción de las personas se pueden demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre. Esto no tendría sentido si fueran una y la misma persona. Mateo 11, 25-27.
En aquella ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Esto demuestra la distinción de las tres personas: Jesús que ora, el Padre que envía y el Espíritu que viene. Y yo pediré al Padre, y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes. La distinción de tres personas divinas se demuestra con la Biblia. Y así lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y que a la que no se le puede mentir. Por ejemplo, en Hechos 13:2, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Otra parte de la Escritura dice, Hechos 5. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Te has guardado una parte del dinero? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podíais guardar tu propiedad, y si la vendíais, podíais también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Explicamos un poquito esto. Es ciertamente de fe que el Hijo procede del Padre por una verdadera generación. Según el credo de Niceno-Constantinopolitano, Él es engendrado antes de todos los siglos, pero la procesión de una persona divina, como el término de acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza, es propiamente llamada generación. El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de esas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un Hijo si no hubiera sido generado por la primera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús. Cuando hablamos en Escritura del Evangelio de San Juan, capítulo 15. Cuando venga el Paráclito, ahora cuando habla del Paráclito estamos haciendo referencia al Espíritu Santo, que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos volveremos a reencontrar en el próximo video. Síganme en mi canal de YouTube, Mundo Fe.